Muy bien, continuamos aquí en Academia Ramos. Estamos desarrollando ejercicios del tema de relaciones métricas en la circunferencia del curso de geometría. Muy bien, del gráfico 3 veces CF es igual a 2 veces FB, ED es igual a 3. Ya vamos a ir poniendo pues aquí, ED vale 3, CE vale 4, aquí lo ponemos, 4. Y AE es igual a EL. Bueno, a AE vamos a ponerle X, a EL también X, ¿cierto? Nos piden calcular AE, es decir, nos están pidiendo calcular X. Muy bien, vamos a darle solución entonces a este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es aplicar el teorema de cuerdas. ¿Sí? Fíjense, vamos a aplicar el teorema de cuerdas entre las cuerdas AB y CD. ¿Qué tenemos aquí? Tendríamos AE que multiplica a EB debe ser igual a CE que multiplica a ED. Muy bien, pero AE vale X que multiplica a EB. Pero no es cierto que EB es X más LB. Y esto es igual a CE que vale 4 multiplicado por ED que vale 3. Bien, de aquí vamos a despejar LB. LB será igual, a ver, fíjense, aquí tendremos 4 por 3, eso es 12, ¿verdad? X que está multiplicando aquí en el primer miembro va a pasar a dividir. Y luego aquí X que suma a LB pasa restando, ¿sí? Entonces ahí tenemos LB igual a 12 sobre X menos X, ¿cierto? Muy bien, a esto vamos a llamar entonces 1. Muy bien, por otro lado tenemos lo siguiente, vamos a hacer zoom aquí, listo. Voy a borrar esta partecita y solamente me voy a quedar con la ecuación que acabamos de hallar con esto, que LB es igual a 12 sobre X menos X. Lo demás voy a borrar, listo. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es trazar AC y también trazamos LF. Ahí lo tenemos. Muy bien. Además, como dato, recordemos, nos habían dado de dato 3 veces CF es igual a 2 veces FB. Bien, de aquí, ¿cierto? Entonces podemos decir que CF sobre FB, fíjense que FB está pasando a dividir al primer miembro, será igual a 2 tercios, ¿sí? Ese es dato. Muy bien, entonces fíjense, hemos trazado a C y LF, ¿cierto? Muy bien, fíjense este ángulo, a este ángulo vamos a llamarle alfa, ¿sí? Si nos fijamos en la circunferencia de mayor diámetro, alfa es un ángulo inscrito, ¿cierto? Entonces, el arco AC, ¿sí? Será 2 veces alfa, ¿cierto? Estamos hablando de la circunferencia de mayor diámetro. Ahora, si nos fijamos en la circunferencia de menor diámetro, el arco LF también será 2 veces alfa, ¿sí? Por lo que llegaríamos a la conclusión que AC es paralelo a LF. Muy bien. Además, fíjense, eh, CB es paralelo a FB. Por lo que si a este ángulo le llamamos beta, este ángulo acá también tendrá que ser beta, ¿cierto? Lógicamente aquí podemos llamarle a este ángulo gamma y a este ángulo gamma. Entonces, fíjense, se han formado, al momento de trazar a C y el F, se han formado dos triángulos, ¿verdad? El triángulo ACB y el triángulo LFB. Y como nos hemos dado cuenta, son triángulos semejantes. Entonces decimos triángulo
BAC es semejante al triángulo BLF. Entonces vamos a establecer relaciones de semejanza aquí. Decimos lo siguiente. Para el triángulo BAC, el lado que se opone al ángulo beta es CB, eso es A. Para el triángulo BLF, el lado que se opone al ángulo beta es FB. Eso será igual ¿a quién? Para el triángulo BAC, el lado que se opone al ángulo gamma es AB. Eso será A. Para el triángulo BLF, el lado que se opone al ángulo gamma es LB. Muy bien. Entonces, CB podemos ponerlo como CF más FB. Todo eso sobre FB. Eso será igual ¿a quién? A B. A B podemos ponerlo como, fíjense, AL, ¿cierto? AL, pero AL es X más X. O sea, eso nos da 2 veces X más LB. Y todo eso sobre LB. Bien, entonces si desarrollamos esto, podemos decir que CF sobre FB más FB sobre FB, ¿cierto? Puedo ponerlo así, ¿verdad? Será igual a 2X sobre LB más LB sobre LB. Muy bien, entonces tendríamos CF sobre FB, aquí lo tenemos, es 2 tercios. 2 tercios más FB sobre FB, eso es 1. Eso será igual a 2X sobre LB más LB sobre LB también es 1. ¿Cierto? Entonces más 1 con más 1 se van a ir aquí. Se van a eliminar. Entonces nos quedará lo siguiente. Nos quedará así. 2 tercios es igual a 2X sobre LB. Aquí también podríamos sacar mitad, ¿verdad? ¿Cierto? Y multiplicar en aspa. Al multiplicar en aspa tendríamos lo siguiente. LB es igual a 3X, ¿cierto? Y esto llamamos 2. Muy bien, entonces vamos a reemplazar ahora 2 en 1. Vamos a reemplazar 2 en 1, pero vamos a borrar esta parte para tener más espacio, ¿sí? Vamos a borrar esta parte. Muy bien, entonces decíamos que LB es igual a 3X, ¿verdad? Y esto es 2, ¿cierto? Bien, ahora vamos a reemplazar 2 en 1. ¿Qué tendríamos? Tendríamos, vamos a por aquí, aquí nos había quedado, lo he borrado aquí, a ver, 12 sobre X nos había quedado aquí, ¿verdad? 12 sobre X, menos X. Muy bien, entonces decíamos, en vez de LB pongo 3X será igual a 12 sobre X menos X. ¿Cierto? Vamos a decir 2 igual a 1 mejor, ¿no? 2 igual a 1. 2 igual a 1. Listo, entonces este menos X va a pasar sumando al primer miembro. Y esto será igual a 12 sobre X. Ahora X multiplica. Nos quedará 4X al cuadrado es igual a 12. Aquí podemos sacar cuarta. De donde X al cuadrado será igual a 3. ¿Cierto? O lo que es lo mismo que 4 pasa a dividir al segundo miembro. Entonces nos quedará 12 entre 4, eso es igual a 3. De aquí X va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. ¿Cierto? Muy bien, entonces ahí ya tendríamos la respuesta a este ejercicio. Pues será la letra D.